Antes de comenzar, quiero dar gracias a Dios por la vida y la salud que todavía gozamos. Y esperamos que sigamos bajo la misericordia del Señor, siendo guardados y protegidos de todo mal, de toda enfermedad, en medio de este tiempo tan difícil, que sabemos de todo corazón que Dios es el creador de todas las cosas y también el que tiene el control de todas las cosas. Así que oremos a Dios para pedirle que tenga misericordia. Dios Santo, nos hemos reunido en tu nombre, donde tú has prometido que estarás en medio de nosotros. Así que te rogamos, Padre, ya que estamos en la intimidad contigo, rogarte con todo el corazón que tengas misericordia, Señor, no solamente de nosotros, sino de todo este mundo que sufre la pena de tener el temor a esta pandemia y a todo tipo de enfermedad que pueda producir la muerte. Danos, Señor, la bendición de tener buenas condiciones físicas y espirituales para propagar tu bendito evangelio y alcanzar las almas que tú amas. Y te pido, Padre, que nos uses para ello. Danos un hermoso tiempo en esta reunión, donde todos gozosos podemos clamar a una voz y decirte, Señor, te amamos, Padre, hágase, Señor, tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Continuando con nuestra serie, el cristianismo legítimo, y en este capítulo 6, lección 6, se intitula El fracaso de Corinto. Y ahorita explicamos abiertamente de qué se trata. Primeramente quiero dar saludos para todos los que se han conectado para escuchar este estudio de hoy domingo en todas las plataformas que las redes sociales nos prestan para que la gracia de Dios sea proyectada a través de este mensaje. Gracias a todos por sus oraciones, por su presencia fiel, donde todos ustedes están manifestando una legitimidad de su fe en Cristo Jesús. Bueno, como ustedes pueden percibir, cada día aumenta más y más el temor y la gente sigue envanecida, llena de orgullo, pues aún se empecinan en no abrir su corazón a Dios y suplicar por fin su misericordia. Lo que Dios quiere es un corazón humillado. Dios quiere responder al que pide, y si no pides, pues no tendremos nunca peticiones adecuadas, por un lado, y nunca tendremos respuestas adecuadas. Yo quiero recordarles que la oración del incrédulo, Dios no la escucha. ¿Cuál es la oración que Dios escucha del pecador? La oración única que escucha Dios es la oración penitente. Es la oración del hombre arrepentido. Y esa es la oración que Dios escucha para atraerlos a la salvación y darles la facultad de creer para ser salvos eternamente. Esta carta, esta lección que vamos a estudiar, está basada sobre la iglesia de Corinto, y esta carta, la primera de Corintios, nos va a ayudar muchísimo cómo este asunto del cristianismo verdaderamente en todos los tiempos siempre ha sido afectado por el mundanismo. Entonces, esta epístola a los Corintios, en primer lugar, fue escrita desde Éfeso, o sea, un año después de que se había establecido la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad cosmopolita, era una ciudad muy próspera en una época cuando las restricciones morales eran mínimas.
Naturalmente era muy difícil establecer una iglesia y mantenerla pura en estas circunstancias. El propósito de Pablo al escribir esta carta fue doble: guiar a la iglesia a separarse del error y del desorden moral y contestar algunas preguntas específicas que le dirigieron a él. Una delegación de la iglesia de Corintios fue enviada a hablar con Pablo sobre varios problemas en la iglesia. Si ustedes notan, los que han leído la Biblia, que en 1 Corintios está llena de preguntas y de respuestas. Había mucha inquietud en aquel tiempo en la iglesia porque la iglesia estaba muy mundana y quería justificar su mundanismo por medio de comprometer a Pablo a responder lo que ellos querían y no lo que Dios quería. Fue entonces cuando escribió 1 Corintios. Antes escribió otra carta, y dicen que esa otra carta está perdida, y quizá muchas más se escribieron en aquel tiempo, aunque Dios guardó las que había dejado bajo su inspiración para revelarnos su voluntad. Bueno, Corinto era una gran ciudad, una ruta comercial, influencias en la iglesia con el espíritu de inmoralidad, espíritu de codicia, ¿no? Reinaba en Corinto. Todos los corintios llegaron a tener muy mala reputación, hasta en los gentiles, o sea, los que no eran judíos y los que no eran creyentes, los veían como una iglesia inmoral, los veían como inmorales, llena de filósofos, y por eso Pablo dice que él no fue con sabiduría humana a hablarles a ellos, sino con el poder de Dios. También Corintios tiene el pensamiento que el cuerpo era pecado, no tenía importancia y que no importaba lo que uno hiciera con él. Por eso el problema de inmoralidad en la carta. Y se formaron varios problemas en la iglesia, a pesar de que ellos tenían todos los dones y sabían mucho. Pero Pablo les recuerda de que se olvidaron del amor. ¿No les parece a ustedes familiar estas palabras? En el tiempo moderno, las personas dicen, yo hago de mi cuerpo lo que yo quiera. No, es mi voluntad. Si yo quiero caer en esto, es muy mío, muy propio. O sea, cada quien defiende su propia mundanalidad y no quiere el conocimiento de la palabra, porque la palabra los acusa. Cuando Pablo entró en Corinto, entró en una de las ciudades más conocidas del mundo de aquellos días. Corinto era un centro comercial, religioso, cultural y también de vicio. Una ciudad que representa en miniatura la civilización de la que nosotros formamos parte ahora. Es por esta razón que necesitamos urgentemente definir lo que es el cristianismo legítimo para contrastarlo con el cristianismo falso. Se ha dicho que las dos cartas a los Corintios son los libros del Nuevo Testamento más apropiados para la segunda mitad del siglo XX. Jamás se escribieron palabras más acertadas. Pero no solo la ciudad guardaba una semejanza trágica con nuestra actual civilización. También la iglesia de Corinto reflejaba lo que hoy caracteriza a una gran parte de la cristiandad. Jesús dijo que la iglesia debía ser sal y luz en este mundo, la sal que impide el proceso de la corrupción y la luz que disipa las tinieblas. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida, dice el versículo 14. Y el 15 añade, tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas palabras de Jesús se dijeron en el Sermón de la Montaña. El Señor continuó diciendo
que cuando la sal pierde su sabor no sirve para nada, y la luz escondida debajo de un almud o mesa no impide la oscuridad. La iglesia de Corinto, en vez de refrenar el mal, se veía contaminada por él. Lejos de dar luz, estaba en oscuridad. Corinto afectaba a la iglesia local, pero Dios quería que la iglesia hiciese mella en la ciudad. Pablo llegó a Corinto aproximadamente 100 años después de que Julio César levantara la ciudad de las cenizas de una destrucción anterior. Esta ciudad nueva había experimentado un crecimiento y una prosperidad muy grandes. Era la capital de la provincia de Acaya. Estaba ubicada en una estrecha franja de terreno entre dos puertos, Cencrea al este y Lequis o Lequeo, no recuerdo, al oeste. Corinto recibía forasteros y comerciantes de todas las partes del mundo. Además de su posición junto al mar, Corinto era un punto intermedio en la ruta entre Grecia y el Peloponeso. Todo el tráfico militar, todo el tráfico comercial del norte y del sur atravesaba esta importante ciudad. En consecuencia, Corinto era una ciudad donde la riqueza florecía. Cuando Pablo habla de oro, plata y piedras preciosas en el capítulo 3 de 1 Corintios, está usando una ilustración que les era familiar a los corintios. A 16 kilómetros de la ciudad se celebraban los Juegos Ístmicos. O sea, cada 4 años era el más espléndido y concurrido festival de los griegos. Los preparativos para los Juegos duraban varios meses y venían delegaciones y atletas de todas partes. Las competiciones más importantes eran carreras y luchas. Pablo hace referencia a esto en el capítulo 9. Arriba, en la Acrópolis, dominando Corinto y como controlando su vida, estaba el magnífico templo de Afrodita, la diosa del amor y la fertilidad. Un templo superpagano. 1 millar de sacerdotisas ejercían el oficio de la prostitución como parte de los ritos religiosos. Corinto era una ciudad orientada hacia el vicio. Hombres prostituidos con largas melenas componían una escena corriente en las calles y constituyen un trasfondo del comentario de Pablo en 1 Corintios 11:14, cuando dice: la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Detalles de estos eran bastante específicos en aquel tiempo. Hoy en día ya está reglamentado prácticamente de que todos pueden hacer lo que quieran de su vida. Pero estamos hablando de una iglesia. Estamos hablando de una iglesia que cayó en el mundanismo. La influencia alrededor era esto. En el tiempo moderno sucede lo mismo. Aún los pastores están completamente identificados con lo mundano. En el tiempo moderno también. Pablo pasó de Atenas a Corinto, que era el centro de la prosperidad, el deporte, la política, la inmoralidad. Su estado de ánimo no era el mejor. Había tenido una experiencia desalentadora en Atenas y ahora le aguardaban más problemas a Pablo. El Señor tuvo que asegurarle su presencia y su protección a través de una visión. Dice en Hechos 18, 9 y 10, entonces el Señor dijo a Pablo de noche, y esto por medio de una visión: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Los primeros contactos que tuvo el apóstol fueron con un matrimonio, Aquila y Priscila, víctimas de la expulsión de judíos de Roma bajo Claudio César, puesto que al igual que Pablo hacían tiendas, pasó a vivir en su casa. Pronto Silas y Timoteo, que habían estado en Macedonia, se unieron al grupo y juntamente con Pablo presentaban el Evangelio
de Jesucristo cada sábado en la sinagoga. Se convirtieron dos hombres influyentes, Justo, cuya casa estaba al lado, y Crispo, el principal de la sinagoga. Así llegó a establecerse una iglesia neotestamentaria que incluía hombres y mujeres, judíos y gentiles, esclavos y señores, una amalgama de los diferentes ciudadanos de Corinto. Pablo habla de esto en 1 Corintios 1 y en 1 Corintios 6. El apóstol Pablo casi pasó 2 años en Corinto, enseñando, predicando y organizando la iglesia. Luego se trasladó a Éfeso, donde permaneció 3 años. Estando allí, recibió carta de los corintios pidiéndole consejo en lo relativo al matrimonio, al problema de la carne que había sido ofrecida a los ídolos en el templo. Recibió además noticias desalentadoras sobre la situación de la iglesia, noticias desalentadoras para contrarrestar estas corrientes, así como para responder a sus preguntas. Así que Pablo tuvo que escribir su primera carta a los corintios. Y en esta primera carta, a ellos, a los de Corinto, es una carta de enojo, algo de sátira, de reprensión, corrección e instrucción. Está dirigida a una congregación que se había establecido sobre los mejores cimientos y que había disfrutado de la mejor enseñanza y ejemplo. Imaginen qué oportunidad habría vivido la ciudad de Corinto con una comunidad de testigos llenos del Espíritu y fundada sobre el Cristo resucitado. Pero la iglesia local fracasó. En vez de victoria, había tragedia. En vez de testimonio, había deshonra. En 1 Corintios 5:1, dice Pablo en su carta: ciertamente se oye que hay entre vosotros inmoralidad sexual, y una inmoralidad a tal grado que aún entre los gentiles se tolera. Perdón, no se tolera, ni entre ellos se tolera. Tanto que hay quien tiene la esposa de su padre. Esto es tremendo. En vez de evangelización, había un merecido ridículo. Estaban mostrándose tal cual eran, pero totalmente contrario a la santidad. En 1 Corintios 14:23, el apóstol dice: de manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o no creyentes, ¿no dirán que están locos? Bueno, qué perturbación tan tremenda. Y tú dices: híjole, eso fue en aquel tiempo. No, señores, hoy, en este tiempo, la iglesia llamada carismática, la iglesia pentecostal sobre todo, están constantemente haciendo estas locuras. Por eso podemos observar que mucho de ello es apostasía, porque no están en el cuerpo de la verdad. Están permitiendo muchas cosas que no son lo que Dios enseñó. Este asunto de las lenguas, que en aquel tiempo sí era un verdadero don, hoy ya no se requiere, desde hace siglos ya no se requiere. Pero hoy en día, lo que llaman ellos don de lenguas no es un don de lenguas, realmente son, vamos a llamarle, expresiones incoherentes, expresiones sin sentido. Y tienen ellos que esforzarse para justificar lo que están haciendo. Y esto incrementa más la incredulidad de la gente que ve en ellos con expectación, que en un principio los admiraban y después acabaron mofándose de ellos. Y mofándose no nomás de ellos, sino de toda la iglesia de Cristo. Observen los síntomas del corintianismo, si queremos llamarle así, como nos presenta el Espíritu Santo a través de Pablo, y descubrirán un motivo importante por el cual se incluyen estas cartas urgentemente en el Nuevo Testamento.
son una amonestación a todos los creyentes de cualquier época. Y entonces dice, guárdense del corintianismo. O sea, no sean como los corintios. La iglesia de Corinto era carismática. Nada os falta, decía Pablo, en ningún don, en ningún carisma. 1 Corintios 1:7. Y Pablo escribe 3 capítulos intentando aclararles este asunto de los dones y la preeminencia del amor. Y luego escribe un capítulo entero, capítulo 14, o sea, de tal manera que tenía que explicarles sobre el don de lenguas. Porque todos querían el don de lenguas. Porque el don de lenguas les daba protagonismo. Entonces es 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 y 1 Corintios 14. El don de lenguas o los dones de lenguas que el Espíritu Santo repartía como Él quería a la iglesia. El capítulo 13 diciendo, hay algo mejor que eso, el amor. Y el capítulo 14 empieza a dar una explicación muy minuciosa acerca de lo que es el don de lenguas. En aquel tiempo Pablo decía, y no impidáis el hablar en lenguas, pero hay algo mejor. Pero también hace una pregunta, dice, ¿todos hablan en lenguas? ¿Todos hacen sanidades? ¿Todos hacen milagros? Está diciendo, no puedes hacer que toda la iglesia tenga los mismos dones. Pero bueno, hoy en día, cuando el pastor o el dirigente de la congregación carismática o pentecostal dice, fulano de tal que haga una oración, por favor, nadie oye al que indicaron, porque todos al unísono oran a grito abierto muchas veces, inclusive otros se inducen a ataques epilépticos. Esto no era más que un escándalo, esto no es cristianismo legítimo. Esto es falso. No se engañen. Los síntomas del corintianismo, ¿no? Aquí Pablo tiene que mostrarlos, tiene que evidenciarlos y les tiene que decir, así no es. La iglesia de Corinto, pues no le faltaba ningún don, tenía todos los dones. Era una iglesia, pero muy inmadura. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales. Les tengo que hablar como a niños en Cristo. Son inmaduros ustedes. 1 Corintios 3:1. El apóstol se refiere otra vez a esto en el capítulo 13:11 de 1 Corintios. También en 14:20. Y en sus últimas palabras en el capítulo 16, versículo 13. Hágase todo decentemente y con orden. La iglesia toleraba la inmoralidad en su seno. Pablo estaba conmocionado al ver que un miembro vive en inmoralidad con su madrastra, acto que ni los paganos miraban con agrado. Ciertamente se oye que hay entre vosotros inmoralidad sexual, y una inmoralidad tal como ni aun entre los gentiles se tolera, tanto que hay quien tiene la esposa de su padre. 1 Corintios 5:1. Algunos de ellos se dice que tenían relaciones con prostitutas. Dice en 1 Corintios 6:15-18, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, dice. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas que el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6:15-18. Y Pablo les tuvo que recordar que sus cuerpos eran miembros de Cristo. Y cada creyente es un templo del Espíritu Santo, no hecho con construcción, bloques, cemento y todo ese tipo de cosas. No es material.
humano, no es material de construcción, lo que sabemos. No, esto lo construye Dios y hace al creyente su templo. No es un templo hecho con las manos humanas, es el templo hecho por el Espíritu mismo. El Señor ha hecho de cada cristiano su templo, y Él habita corporalmente. Dice la palabra, toda la plenitud de la deidad habita corporalmente dentro de los cristianos. Por lo tanto, están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que el convivio de amor que precedía la cena del Señor, otro asunto serio, se veía enturbiada por la embriaguez y sobre todo por una actitud de orgullo y por falta de preocupación. Dice 1 Corintios 5:2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hablando del fornicario. La herejía se infiltraba en la iglesia cada día. La doctrina de la resurrección era puesta en tela de juicio por algunos miembros de la misma congregación. En 1 Corintios 15:12 lo dice Pablo, dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? En 2 Corintios, o sea, en la siguiente carta, Pablo se lamenta de que la iglesia ya no era la virgen pura que se había desposado con Cristo. Esto es en el 11:3 de 2 Corintios, porque dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y les manda que se examinen a sí mismos, si están firmes en la fe. Dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Así que Pablo escribe afligido a una iglesia a la que había dedicado mucho tiempo, esfuerzos y enseñanzas, una iglesia que estaba detenida en su desarrollo, carismática en sus prácticas, inmoral en su forma de vivir y herética en su doctrina. Vaya, la catástrofe de la iglesia de Corinto. Observen cómo Pablo trató el problema de la inmadurez. Usó 3 analogías para describir el desarrollo y el crecimiento cristiano. Él hace un ejemplo de un edificio, una carrera olímpica y un cuerpo. En primer lugar, habla del edificio. O sea, la analogía del edificio está en el capítulo 3. Y el apóstol dice, un edificio inacabado, incompleto. Es algo desagradable a la vista. Acaben lo que empezaron. Acaben lo que yo empecé. Vaya. Y miren cómo se sobreedifican. Y luego el ejemplo de la carrera se halla en el capítulo 9. Y está inspirado en las carreras de los juegos istmicos. Pablo dice, una contienda inacabada es un mal gasto y una pérdida. Sigan hacia adelante, hacia el premio. La analogía del cuerpo es el tema principal del capítulo 12. Aquí Pablo afirma, un cuerpo que no funciona es una tragedia y un cuerpo que no coopera es un suicidio. No dividan más el cuerpo con sus deseos egoístas, dice, e infantiles en busca de dones espectaculares, buscando llamar la atención sobre sí mismos. Las 3 analogías señalan que el fracaso de esta iglesia había sido no acabar lo que Dios había empezado. Era podríamos decir, un crecimiento detenido.
incompleto. Ahora, ¿cuáles son las causas de la inmadurez espiritual? No es, en primer lugar, por falta de dones espirituales. Los corintios tenían todos los dones del Espíritu Santo. 1 Corintios 1:7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante observar que inmediatamente después de mencionar la existencia de carismas o de dones en el seno de la congregación, pasó a referirse a la división existente entre ellos. En 1 Corintios 1:10 dice, os exhorto pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que os pongáis de acuerdo y que no haya más disensiones, divisiones entre ustedes, sino que estéis completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Tener dones espirituales, sin embargo, no es sinónimo de espiritualidad. La inmadurez no es causada por la falta de conocimiento. Los corintios eran grandes admiradores de la sabiduría y la erudición. Pablo les amonesta sobre esto en los capítulos 1 y 2. En 1 Corintios 3, 18 y 19 les aconseja, nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y nuevamente en 2 Corintios 10:5 dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No, una educación mejor, tan admirable, tan deseable como parezca, no es la respuesta a la inmadurez espiritual. La inmadurez no es necesariamente resultado de una falta de una buena enseñanza. Los corintios tuvieron la mejor enseñanza por medio de Pablo, tremendo y portentoso predicador y maestro. Pablo dijo que la habían recibido del Espíritu Santo. En 1 Corintios 2, 12 y 13 dice Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Puede alguien mejorar esto? De modo que los corintios poseían todos los dones, estaban bien enseñados en la palabra y tenían los mejores maestros. Sin embargo, aún así, eran carnales y niños. ¿Cuáles son entonces los síntomas de inmadurez en esta iglesia? Primero, egoísmo. Un primer síntoma común es el egoísmo. Los niños son egoístas. Fíjense en las primeras palabras que llegan a articular. Yo, es mío, mí. Igual ocurre con los niños espirituales. Tengan la edad que tengan. Estos corintios se denunciaban entre ellos porque se sentían defraudados. Como dice en 1 Corintios 6, 7. Egoísmo. Hacían un uso incorrecto de sus libertades cristianas, sin pensar lo que ellos podrían acarrear a otros. En 1 Corintios 8, 9 al 13 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Egoísmo
Se llenaban de comida en los ágapes mientras sus hermanos más pobres pasaban hambre. Egoísmo porque bebían hasta emborracharse, sin pensar en las consecuencias. Egoísmo porque eran ignorantes en lo concerniente al uso adecuado de los dones espirituales. No eran ignorantes acerca de los dones. Los tenían todos, pero sí eran ignorantes acerca del por qué los tenían, acerca de ese regalo del Espíritu Santo, de su lugar y propósito. Los corintios usaban los dones para su autoedificación, satisfacción propia, práctica que Pablo reprendió en los capítulos 12 hasta el 14. Ahora, el segundo punto es la división. Un segundo síntoma de inmadurez es la división. Primero hablamos del egoísmo, ahora la división. Los corintios estaban divididos entre sí, en torno a diferentes personalidades. Había el partido de Pablo, el partido de Apolos, el partido de Pedro y el de Cristo. 1 Corintios 1:12. Cuando Clemente de Roma escribió a esta misma iglesia en el año 97 después de Cristo, 38 años después, se enfrenta con un idéntico problema, la división. La inmadurez provoca división. Pablo quiere hacerles comprender la relación entre el infantilismo y la división, poniendo juntos ambos conceptos. En 1 Corintios 3, 1 al 9 lo dice. Sin duda la división tiene su lugar y su momento cuando es necesaria. En 1 Corintios 10, 20 y 21 dice Pablo a la iglesia que no tengan comunión con los que adoran a demonios. Ahí tienes que dividirte. Tienes que separarte de ellos, porque adoran demonios. Y en 2 Corintios 6, 14 al 17 se exhorta a los creyentes a evitar la injusticia, la oscuridad, la impureza y los ídolos. Pero nada se dice de la separación de los hermanos en torno a diferentes personas. Tal división es inmadurez. Y en tercer lugar, la crítica. Un tercer síntoma de inmadurez de Corinto era la crítica. Esta congregación menospreciaba a Pablo, pensaban que le aventajaban y que le superaban espiritualmente. Pablo escribe, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. 1 Corintios 4:3. En el versículo 8 del mismo pasaje afirma irónicamente, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Vemos la actitud de estas personas en una referencia que de ellos hace el apóstol al defender su apostolado. Dice en 2 Corintios 10:10, en la segunda parte, la presencia corporal es débil y su palabra despreciable. Una crítica punzante, despectiva, es señal de inmadurez espiritual. En cuarto lugar, la tolerancia del mal. El cuarto síntoma de un desarrollo espiritual detenido era la tolerancia del pecado, la tolerancia del mal en la iglesia. Su sensibilidad hacia el pecado se había cauterizado. Lo que antes les repelía, ahora ya no les afectaba. No veían nada malo en litigar ante los tribunales. Llevaban todos sus problemas ante los tribunales en lugar de ventilarlo dentro de la iglesia. La inmoralidad en la iglesia no les molestaba. La indulgencia en los pecados de la carne de los que habían sido liberados al principio estaba ampliamente extendida y era aceptada. La glotonería y la borrachera era algo común en la mesa del Señor. ¡Qué situación más deplorable! Y aún así, los corintios creían que habían alcanzado una buena calidad espiritual
demostrada por la presencia de dones espirituales, principalmente haciendo énfasis sobre el don de lenguas, que en aquel tiempo efectivamente existía por necesidad, porque arrancaba la iglesia. Hoy no hay necesidad del don de lenguas. Esto lo situaban, en su opinión, por encima de las demás iglesias y sobre todo de Pablo mismo. No, el orgullo era terrible en esta iglesia. Fue para corregir este concepto erróneo y para impedir que la iglesia continuase resbalando, que Pablo escribió esta primera carta a Corinto. El centro de la epístola está en los capítulos 12 al 14, en los que el apóstol corrige los errores fundamentales concernientes a los dones. ¿Por qué fueron dados? ¿Cómo fueron repartidos? ¿Cómo debían ser usados? Si Pablo puede conseguir que los corintios acepten su corrección en los asuntos derivados de estas preguntas, todas las dificultades estarían en camino de desaparecer. Desgraciadamente Pablo no tuvo éxito. El conocimiento limitado que tenemos de la iglesia de Corinto nos muestra una asamblea que continuó en la misma línea descrita en las epístolas y que eventualmente murió en su ciudad. Un fracaso y una tragedia. Pero las cartas inspiradas por el Espíritu Santo continúan vivas, amonestando, enseñando, corrigiéndonos a nosotros, que vivimos en otra sociedad corintia, con un fenómeno llamado corintanismo o corintiadismo, extendiéndose por las iglesias de hoy en día. ¿Vamos a caer en las mismas faltas de esta iglesia primitiva? ¿Lo vamos a permitir? ¿O aprenderemos de ellos y atenderemos el consejo del Espíritu a través de Pablo? ¿No dijo el Señor que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza? ¿Por qué caemos en los mismos errores? En otro tiempo también Pablo amonestó a la iglesia que estaba en Galacia. Dice Pablo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Mucho del llamado cristianismo en la actualidad, desde hace mucho tiempo, ha dejado de ser cristianismo legítimo. Comenzaron bien, hasta sufrieron, hubo mucha sangre derramada, pero el modernismo se presentó. No permanecieron con las enseñanzas originales, se apartaron del mismo cuerpo de la verdad, cayendo en apostasía. Que Dios nos abra los ojos del discernimiento, del entendimiento, para examinarnos si en verdad estamos en la fe verdadera o en la falsa religión. ¿Estamos en el cristianismo auténtico o en el cristianismo falso, que no es ningún cristianismo? Es una caricatura. Por esta razón, por causa de estas congregaciones equivocadas, que han sido tan libertinos, que inclusive vergonzosamente son multimillonarios muchos de los pastores de ellos, que hasta aparecen en la revista Forbes de ser los hombres más ricos del mundo, eso es falso. Eso no es cristianismo verdadero. Eso no es cristianismo legítimo. Aprendamos la lección. Volvamos al camino antiguo. Volvamos al camino del Nuevo Testamento. Ahí está la verdadera enseñanza. Ahí está Cristo enseñando.
Ahí está Pedro, ahí está Pablo, ahí está Juan. Ahí están nuestros modelos. Volvamos al camino antiguo. Dejemos que Dios nos vuelva a enseñar. Dejemos que Dios nos vuelva a conducir. Ojalá y que estas iglesias oyeran esto que estamos hablando aquí, para que no sean como los corintios, que acabarán muertos. Por causa de esta falsa proyección del mensaje, sus mensajeros tendrán que dar cuenta de esta falsa doctrina que están compartiendo, la mal llamada teología podemos decir, de la prosperidad. Pero Dios nos ha llamado a ir a la palabra, arrepentíos y convertíos. Vienen tiempos peores de lo que estamos viendo. No hay remedio para este mundo más que venir a Cristo Jesús, como en aquel tiempo del arca. Noé construyendo el arca, cada martillazo era un recordatorio. Viene un juicio, viene un diluvio. Y nosotros a veces nos vemos muy torpes. A veces nos vemos ridículos, inclusive por pregonar como debe ser la palabra. Y muchos se encargan de eso, porque quieren apartarse de la verdad, no quieren el cuerpo de la palabra, no quieren la enseñanza genuina, quieren un falso cristianismo. Termino con una oración y quiero decirles de todo corazón que si verdaderamente amamos a Cristo, entonces la primera manifestación de la presencia de Él en el corazón del cristiano es el amor. Amor por las almas, amor por los perdidos. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino por nosotros, los pecadores. Por lo tanto, si somos cristianos, no somos ni más ni menos que pecadores que un día nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida totalmente a Cristo Jesús. Que Cristo sea glorificado, plenamente glorificado por cada uno de nosotros y de ustedes. Vamos a orar. Señor, esta enseñanza que nos has dado en tu palabra, literalmente es una enseñanza para el tiempo moderno, para el tiempo de hoy, para que si andamos caminando como los corintios, que acabaron fracasando y entristeciendo al apóstol, entonces desistir de caminar así. Perdónanos, Señor, si vamos mal. Y estamos seguros que estamos en el camino correcto cuando nuestro fundamento es solamente la palabra de Dios, la Biblia. Toma pues en tus manos nuestra vida, Señor. Sírvete de nosotros para compartir al mundo las buenas nuevas de gran gozo. Pon en el camino de nuestra vida personas que quieren, que tienen hambre y sed de justicia, que tienen hambre y sed de Dios, para presentarles debidamente el plan de salvación para sus almas. Despídenos en paz, Señor, y te damos gracias por este tiempo juntos como iglesia. Bendice a nuestros amigos y haz que ellos se entreguen de una vez por todas. Señor Jesús, perdona nuestros pecados y abre la puerta de tu reino para los nuevos que hoy quieren entrar. Simplemente, amigo mío, pídele a Cristo perdón e invítale a entrar a tu corazón. Y dale gracias, porque así lo hizo. En el nombre de Jesús, te pedimos todas estas cosas, Padre eterno, y danos la bendición de crecer para tu gloria y para tu honra. Amén. Muchas gracias por su atención. Sigamos orando unos por otros.
Y yo sé que se ha incrementado la lista de oración para no olvidar los nombres de los que nos han hecho un cargo. Oremos por ellos, están angustiados. Hay muchos enfermos, hay muchos dolidos porque murieron sus familiares. Y algunos otros, incluso casi la familia entera se extinguió. Que Dios les bendiga con sus oraciones de intercesión por los pecadores, pero también por unos y otros. Que Dios les guarde. Hasta la vista. Hasta la próxima semana, con el favor de Dios.